Buenos días, es Home Restoration Ministries, Jesús Moreno, su servidor. ¿Cómo están todos? Buenos días. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo están? Bueno, yo quiero seguir con estas enseñanzas acerca de la vida cristiana, la vida en el Espíritu. Es muy importante que aprendamos de todo esto para vivir una vida cristiana, pues saludable, normal, como Cristo lo espera, ¿verdad? Yo quiero orar por ustedes en esta mañana. Padre, te damos gracias, te pido que toques el corazón de todos mis hermanos, mis hermanas, Señor, en el nombre de Jesucristo, levántalos, bendícelos, úsalos, Padre. Te pido que todo esto sirva para levantar ministerios, ayudar a otras personas, primero ayudarse a sí mismo y luego puedan ayudar a otros. Espíritu Santo, habla tú, que no hable el hombre, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, les estaba hablando acerca del Dios de los imposibles. Bueno, dentro del Dios de los imposibles hay ciertas cosas. Dios hace su voluntad, ¿verdad? Dios es soberano, ¿verdad? Uno puede estar orando, pidiéndole a Dios, pero siempre Dios dirá la última palabra de las cosas, ¿verdad? Entonces, nuestra obligación es orar y creer. Orar, creer y, por ejemplo, una persona, Dios la salve en la rayita, ¿verdad? Y puede llevárselo, otras veces lo sana, otras veces sigue igual. O sea, depende del trato de Dios con cada persona, ¿verdad? Pero yo quiero referirme ahora a ti y a mí. ¿Cuál debe ser nuestra vida normal cristiana? ¿Cuál debe ser la vida de un cristiano normalmente, verdad? Pensamos que la vida normal es, ¿cómo decirte? Hacer nuestra vida normal del trabajo, comer, beber, dormir, levantarnos, etcétera, etcétera. Pero la vida normal de un cristiano no se centra únicamente en eso. La vida normal de un cristiano es una vida de fe y de dependencia total en Dios. Y no es normal que un cristiano no tenga deseos por lo imposible. Y tenemos que orar muchas veces. Hay cosas que son imposibles, de lo que estábamos hablando, las imposibilidades, ¿verdad? Y retos, cosas, problemas económicos, sociales, políticos, económicos, enfermedad, etcétera, etcétera. Pero no es normal que un cristiano no tenga deseos por lo imposible, porque un deseo imposible es algo que se refiere a algo que él no puede hacer, ni tiene la habilidad de hacer, pero que otro más poderoso sí lo puede hacer. Ese es el caso de un cristiano que dice, bueno, yo no puedo hacer nada, pero tú lo puedes hacer. ¿Verdad? He visto muchos casos tremendos, ¿verdad?, de personas. Dios acaba de sanar a una hermana de la congregación. Le habían metido un catéter por la arteria hasta el corazón, le dijeron que tenía dañadas 2 válvulas, que le tenían que abrir el corazón y tenían que operar su corazón a corazón abierto, yo creo. Y ella estaba muy intranquila, muy temerosa, pero oramos, la ungimos con aceite, declaramos la palabra sobre de ella, creímos que Dios podía hacer algo. Entonces los doctores dijeron, bueno, vamos a hacer un último investigación a ver cómo está. Le investigaron, la vieron y le dijeron, ¿sabe qué? Está bien, señora, no necesitamos operarla, usted va a ir bien. Entonces descubrimos que Dios hizo algo y ella estaba feliz, está contenta, ¿verdad? Porque Dios hizo un milagro. Y en otros casos hay personas que aunque oremos, pues mueren, ¿verdad? Pero van con Dios. Lo malo, les voy a explicar, es que una persona muera sin Cristo en su corazón porque va a ir al infierno. Así está escrito, ¿no? El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida, ¿verdad? Si una persona muere, fallece, pero tiene la vida, o sea, Jesús en su corazón, va a ir al cielo y lo vamos a volver a ver, no hay ningún problema. Si otra persona dice, pues yo quiero que viva, pero esa persona vive y no tiene a Cristo en su corazón, se pierde, comete más pecados, que sabe qué cosas va a pasar y se va a perder y va a ir al infierno.
Y a veces no entendemos a Dios, pero ¿qué sería lo mejor? ¿Verdad? Si la persona ya nació de nuevo, recibió a Jesucristo y el Señor se la quiere llevar, pues se la lleva y es un Dios de imposibles, ¿verdad? Es imposible que se salvara, pero ya se salvó. Entonces, es normal que un cristiano sí tenga deseos por lo imposible. Es escrito en nuestro DNA, en la fórmula que Dios nos dejó en nuestro DNA, está eso de tener ambición por lo imposible, querer lo imposible, buscar, desear lo imposible. Tener hambre, ¿verdad? Por las imposibilidades. Porque mira, qué fácil es que tú puedas hacer las cosas que te son posibles. ¿Para qué necesitas a Dios? Tú no necesitas a Dios si tú lo puedes resolver. Dios llevó al pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto, dijeron, bueno, ya salió de Egipto, y aquellos estaban muertos de miedo, se habían muerto los primogénitos. Entonces Dios sacó al pueblo de Israel y los puso en la orilla del Mar Rojo. Era imposible que se salvaran. Tenían que cruzar un mar sin barcos, sin lanchas, sin nada. Eran como 3 millones. Y Dios dejó que el faraón, ¿verdad?, quisiera ir tras de ellos. Era imposible que se salvaran. ¿Cómo se iban a salvar? No había posibilidad. Pero Dios lo permitió. Y se vio su majestad, se vio su nube que se puso atrás de ellos, ¿verdad?, entre el ejército del faraón y el pueblo de Dios, y no los dejó avanzar. Y aún más, abrió el Señor el mar, porque hay muchísimas pruebas de eso que abrió del mar, ¿verdad? Han encontrado los arqueólogos restos de carruajes allá abajo del Mar Rojo, han encontrado piezas de metal, todo lo que traía el ejército de Egipto cuando los persiguió. Y ellos cruzaron en seco el Mar Rojo y luego el mar se volvió a cerrar y se los tragó también a los soldados de Egipto. Dios de los imposibles, como les comenté el otro día, ¿no? El agua de la roca. La caída de los muros de Jericó, simplemente cuando fueron a tomar la ciudad, los muros cayeron hacia afuera. Señal de que Dios lo hizo, no el hombre, porque si no hubieran caído hacia adentro. Cuando alguien ataca una fortaleza, los muros deben caer hacia adentro, pero estos cayeron hacia afuera, quiere decir que Dios lo hizo. Y así toda la narración de la vida del pueblo de Israel, tú puedes ver que Dios hacía lo imposible por su pueblo, ¿verdad? Y así en nuestras vidas en Cristo, tú puedes ver en el libro de los Hechos las innumerables cosas que pasaron, ¿verdad?, que pasaron con el pueblo de Dios, con la iglesia de Cristo, lo que le pasó a Pablo, lo que le pasó a Pedro, los milagros, sanidades, prodigios, liberaciones, ¿verdad?, que hubo, ¿verdad? Entonces, ¿habrá una imposibilidad para Dios? Entonces, ¿qué tenemos que hacer los cristianos? Y eso va con lo que vamos a empezar a ver hoy, que es la voz de la autoridad, así se llama, la voz de la autoridad y la vida normal de un cristiano. El conocimiento viene a través de la revelación. ¿La revelación de qué? De la palabra de Dios. Mira, ve Oseas capítulo 4, versículo 6. Oseas 4. Oseas 4, versículo 6. Dice, ¿ya lo tienes? Es difícil encontrar Oseas, pero está después de Ezequiel y después de Daniel. Búscalo ahí en tu Biblia. Oseas, capítulo, dice que es el profeta más fresa, Osea, ¿no? El profeta más fresa de la Biblia, ¿no? Pero vamos a ver ahí en Oseas 4, versículo 6. Dice, mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento, punto, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mira, dice,
Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Conocimiento de que muchos dicen, bueno, de la palabra de Dios. Está bien, ¿no? Pero mucha gente conoce la palabra de Dios, pero no conoce a Dios. Mucha gente ha oído predicaciones por años, pero no tiene una relación personal con Dios constante y ni entiende qué es lo que está pasando. No sabe lo que está pasando, ¿verdad? En el ámbito espiritual, eso les hemos venido hablando. Todas las personas no entienden qué pasa, por qué Dios hace las cosas así, ¿verdad? Le faltó conocimiento. Yo lo quiero explicar mejor. Le faltó conocimiento de conocer a Dios. ¿Conoces a Dios? ¿O has oído hablar de Él? Has leído las Escrituras un montón de veces, pero lo conoces a Él. Has experimentado su vida en tu vida. Has experimentado el poder de Dios en tu vida. Lo has visto en tu vida. No es de que digas, es que a mí Dios no me oye. Es que yo hice que sabe qué cosas. No, Dios oye a todos. El problema es qué cosas tienes tú, qué te pasa, qué barreras tienes que no te puedes comunicar con Dios, que no tienes un conocimiento más amplio de Dios. Maldiciones generacionales. Mucha gente viene de pueblos donde se practicó la brujería por años, problemas. Tienen problemas del ocultismo que no han roto y por ese motivo no pueden comunicarse bien con Dios. Tienen obstrucciones espirituales, ¿verdad? Todo eso se tiene que romper, es parte de la restauración y es necesario que las personas puedan romper con muchas de esas cosas. Por eso lo estuve explicando en Posee la Tierra. Y fíjate, dice, si desechamos el conocimiento, dice, yo te echaré del sacerdocio. ¿Y cuántos saben que la iglesia de Cristo, somos sacerdotes, todos los cristianos, nada más los pastores o líderes? Todos los cristianos somos sacerdotes delante de Dios para interceder, para orar, para hablar con Dios y someter necesidades de otras personas. Es necesario, ¿verdad? Esto. Entonces, no deseches el conocer a Dios, no deseches conocerlo, habla con Él, ámalo, enamórate, dile, Padre, te amo. Y me acuerdo de Job. Fíjate, Job pudo haber perdido su relación personal con Dios porque el diablo fue y le quitó todo, le quitó su casa, sus hijos, todo el dinero que tenía y quedó bien amolado y enfermo. Y de remate, su esposita agarró y le dijo, maldice a Dios y muérete. ¿Qué clase de mujer? Imagínate, ¿no? ¿Verdad? Maldice. Entonces, otro hubiera dicho, no, pues Dios a mí no me oye, Dios a mí no me quiere, por eso no pasa esto, por eso se murieron mis hijos, por eso pasó lo otro, ¿verdad? Pero en lugar de eso, él empezó a glorificar a Dios y dijo, sea mi Dios bendito, Él dio y Él quitó, ¿verdad? En todo esto no pecó, dice la Biblia que no pecó en esto Job, y padeció, y todavía de remate a su esposa, y luego sus amigos, imagínate en qué posición estaba, pero él esperaba en su Dios, siempre esperó en Dios, siempre esperó en Dios. ¿En quién esperas tú? En los seres humanos estás amolado, o si pides tú a Dios como si fuera el Aladino de la lámpara maravillosa, que te conceda todos tus caprichos y deseos, pues estás mal. Dios es Dios. Dios no va a hacer tu voluntad, Dios va a hacer, nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, ¿lo oyes? Ese es lo más importante, por eso te va a aproximar a Él, a su conocimiento, a su experiencia con Él, ¿me comprendes? Y ahí en tú vas a estar bien, y tus hijos y todos los que te rodean, ¿verdad? El ministerio viene a la iglesia con un ministerio sobrenatural, perdón la redundancia. Este servicio viene a la iglesia con algo sobrenatural porque la iglesia es sobrenatural. La iglesia no es humana para que sea un instrumento natural. Tú ves algo visible, pues está en el ámbito de lo natural. Yo ya te había explicado esto, ¿verdad? Y eso abre los ojos del creyente cuando tú puedes ver en lo sobrenatural. ¿Cómo es posible que mucha gente más le crea a brujos, personas del ocultismo, mediums y una bola de gente que está con el diablo, que ellos sí pueden ver en lo espiritual y un cristiano no?
¿De dónde parte ese asunto? ¿Te imaginas qué error es tan grande? Entonces la gente va y busca mejor al brujo, al hechicero, al de las limpias, porque pueden ver en lo sobrenatural, porque Dios puso una semilla de lo sobrenatural en el ser humano, ¿me comprendes? ¿Y por qué no busca en el reino de Dios lo sobrenatural? La gente no cree que pueda haber algo sobrenatural en el reino de Dios. Ese es un problema serio, hermanos, porque hay iglesias que están todas así, parejas, no hay mover sobrenatural, porque la gente dice, no, es que esto es cumplir cosas nada más. Yo cumplo y yo estoy en todo, ¿verdad? Pero pues no pasa nada. Pues no, porque no se ha metido en lo sobrenatural de Dios, se ha negado a estarse comunicando con su Dios constantemente, de día y de noche, ¿verdad? Entonces, cuando un cristiano abre sus ojos a lo sobrenatural, puede ver, repite la palabra ver, como los del Antiguo Testamento, los profetas se llamaban videntes, pueden ver en el ámbito espiritual. Entonces la iglesia está fallando por tener un ministerio débil, un evangelio pues así muy acomodaticio y no sobrenatural. Jesús siempre enseñó del poder sobrenatural, ¿verdad? No solo conocimiento, si hay que tener conocimiento de la Biblia, tienes que leer tu Biblia porque es la base y fundamento de todo, pero si tú la Biblia la agarras nada más como informativa, no te va a pasar nada, no va a pasar nada en tu vida. Si la lees con una visión de ver más allá en lo sobrenatural, en la Biblia, tú vas a descubrir muchísimas cosas para tu vida. Tener un conocimiento bíblico, muchas iglesias viven en un conocimiento, no en el poder del Espíritu Santo, sino en una vida normal, y está bien que apliquen las Escrituras a la vida normal, pero no están viendo el poder sobrenatural. Una vez fui a enseñar a una iglesia, estaba yo enseñando un instituto bíblico, y mucha gente era tradicional, de origen bautista, y estaba yo enseñando acerca de la imposición de manos y que el poder de Dios pasaba a través de las manos del creyente y la persona podía recibir sanidad, milagros, etcétera, etcétera, o transmitir la autoridad de Dios hacia la persona. Y en medio de eso se levanta un estudiante y me reclama, dice, no hermano, usted está mal, porque las manos, imponer las manos nada más es significativo, es únicamente como que hacer algo ahí, pero no pasa nada. Digo, no es cierto. Tú checa la Biblia y vas a ver cómo los apóstoles, entonces si ponían las manos y el poder de Dios pasaba sobre la mano a través de la mano de los apóstoles, a través de la mano de Pablo y a través de los creyentes. Así está instituido. Fíjate cuánta ignorancia hay y por eso no ven lo sobrenatural, ¿verdad? Y te quiero hablar un momentito acerca de la voz de autoridad, la voz de autoridad. Y eso quiere decir que Dios nos dio una boca para hablar. Dios te dio la boca para hablar, no para chismear ni para comer nada más. Te la dio para hablar. ¿Qué cosas has estado hablando? Examina tu vida. ¿Qué has hablado en este año, por ejemplo, entre enero y febrero? ¿Qué has hablado? ¿De qué cosas has hablado? Entonces, te voy a hablar un poquito. Mira, busca el Salmo 110, 11. Salmo 110, 11. Salmo 110, 11. Salmo 110, perdón, es Salmo 110, 1. No, es que vi mal aquí. Salmo 110, 1. Luego a repetir, Salmo 110, versículo 1. Dice, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En otras palabras, ahí te va. El Padre le dijo a Jesús, por eso dice, el Señor le dijo a mi Señor.
El que escribió esto fue David, y David era el rey supremo que había en Israel. No había ningún señor arriba de él. Entonces, qué curioso que dice, el Señor le dijo a mi Señor. Él era profeta David, también él profetizaba. Entonces, esto si lo interpretas bien y lo ves ahí, el Padre le dijo a Jesús, siéntate a mi diestra. O sea, le dijo a Jesús, siéntate a mi derecha. Jesús está sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, ¿verdad? Desde el 2, el Señor enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. El Señor enviará desde Sión, Sión es el monte de Dios, donde está el Señor, donde está instalado ahí su trono. El Señor enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Y aquí es la palabra de dominar sobre tus enemigos. ¿Quiénes son tus enemigos? No es tu suegra, no son tus vecinos, no es tu esposa, tu esposo. Tus enemigos son todos los demonios, el diablo y todas las circunstancias que te han venido encima. Domina en medio de todo eso, ¿verdad? En Sión está la gente de Dios, la congre, la iglesia, está en el monte de Sión. Sión quiere decir el monte de Dios. Sión, ahí en Israel, es donde estaba el templo, ahí en Jerusalén, estaba el monte de Sión. Fue el lugar también donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, y total que lo detuvo el ángel. Pero ese es el lugar del monte de Dios, es el lugar de encuentro con Dios en el monte de Sión. Es la gente de Dios que está ahí, es la iglesia de Dios. El cetro, ¿qué significa? Dice, la vara de tu poder, o sea, el cetro, la vara de tu poder, todos los reyes se les daba un cetro, ¿verdad? Que significaba la autoridad. Entonces, la reina de Inglaterra o el rey de Inglaterra tiene su cetro, ¿verdad? Que es la autoridad. En algunos países acostumbran darles una vara de autoridad a los presidentes, gobernantes, y tienen ahí su vara, ¿verdad? El cetro, símbolo de autoridad, extendido desde Sión, en conexión de Sión. La palabra domina, fíjate que dice, domina en medio de tus enemigos. La palabra domina, gobierna en medio de tus enemigos. No te está diciendo que vas a gobernar en medio de que no hay problemas ni broncas. Te está diciendo que domina en medio de esos problemas, en medio de los demonios, en medio de esa lucha. Domina, gobierna. Y es un mandamiento. No es si quieres. Extiende el cetro al mundo. Extiende el cetro ante esa situación. Extiende el cetro en el nombre de Jesús para salvación, liberación y destrucción de las obras del mal, para establecer el dominio de Jesucristo. Amén. Tú estás para eso. La vida normal de cristiano es así debería de ser. Y yo me acuerdo donde había antes ahí en un complex, había unas problemotas ahí en ese complex, porque primero había sido de Cristo para las Naciones y luego lo vendieron, ¿verdad? Lo vendieron y ahí seguíamos viviendo nosotros, y llegó gente muy mala ahí, muy mala. Entonces había unos gritos, problemas y cosas tremendas. Entonces lo que empezamos a hacer, un día estaba una pelea tremenda, se oía por los muros, se estaban medio matando. Y me puse a orar con mi esposa, pero así en español, ¿no? Padre, en el nombre de Jesús, y no pasaba nada. Entonces el Señor me dijo, toma autoridad sobre esto. Agarré, me paré, puse mis manos en el muro, ¿verdad? Y empecé a clamar en lenguas. Me dijo el Señor, ora fuerte en lenguas. Y empecé, oraba, candaraba, saya, sanda, indaraba, curaraba, canda, en lenguas allí contra la pared. No pasaron 5 minutos y se acabó todo. Toma autoridad. De ti depende que muchas cosas, muertes, problemas, se detengan. Tú puedes ser un elemento de cambio y de salvación para todo esto. ¿Me oyes?
Entonces, el mundo espera de ti, pero tú tienes que vivir una vida normal cristiana en el Espíritu, en el poder del Espíritu Santo. Extiende el cetro al mundo para salvación, liberación, destrucción del mal, para establecer el dominio de Dios. Entonces tenemos que tomar posición y hablar. Te vuelvo a repetir, toma posición y habla. No hables mal, no hables derrota, habla bendición. Habla que todo va a salir bien según las Escrituras, no según la mente positiva, sino según las Escrituras, lo que dice. Habla lo que dice la Biblia. ¿Sí? Mira, vamos a ver ahí en el Salmo 29 algo. Busca el Salmo 29. ¿Ya lo tienes? Salmo 29. Dice, tributad al Señor, oh hijos de los poderosos, dad al Señor la gloria y el poder. Dad al Señor la gloria debida a su nombre. Adorad al Señor en la hermosura de su santidad. Fíjate lo que dice el verso 3. Voz del Señor sobre las aguas, truena el Dios de gloria. ¿Por dónde se refleja la voz de Dios? A través de ti y de mí. La voz de Dios hablando al problema, a las circunstancias, a la enfermedad. ¿Me comprendes? El Señor sobre las muchas aguas. ¿Sabes qué significa muchas aguas? Proféticamente muchas aguas significa multitudes de personas. El Señor sobre las muchas aguas, voz del Señor con potencia, la voz del Señor con gloria, con potencia, con autoridad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No, en el nombre de Jesús. Amén. Voz del Señor quebranta los cedros. Quebranta al Señor los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión como los hijos de los búfalos. Voz del Señor que derrama llamas de fuego, y es el fuego del Espíritu Santo sobre las circunstancias, sobre el problema. Voz del Señor que hace temblar el desierto donde no hay nada. Hace temblar el Señor los desiertos de Cádiz. Voz del Señor que desgaja las encinas. Fíjate qué poderosa es la voz de Dios y es a través de ti. Tú tienes el poder y la autoridad cuando declaras, confiesas la palabra de Dios. ¿Me oyes? Y desnuda los bosques en su templo, toda proclama su gloria. El Señor preside en el diluvio y se sienta el Señor como rey para siempre. El Señor dará poder a su pueblo. El Señor dará poder a su pueblo. O sea que su pueblo confiesa la voz de Dios, la palabra de Dios y con poder. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. El Señor siempre habló. Por eso creó. El Señor mantiene su creación hablando. Mantiene tu vida hablando. Mantiene la vida de tu esposa, tus hijos, tus vecinos, tu colonia, tu país, hablando. Hablando. A través de la voz soltamos el reino de Dios y usa la palabra de Dios con poder. La voz del pueblo hizo que cayeran los muros de Jericó. El Señor le dijo, griten cuando den las vueltas, y al final de las vueltas levanten su voz, y cayeron los muros. ¿Será que no pueda pasar algo en ti, en tu vida o en tu congregación? Hablaron cuando Dios les dijo, no cuando ellos quisieron hablar. Y algo pasó. Josué habló y la tierra se paró un día. Sol detente en Gabaón y Tulún en Ajalón, y se paró, combatieron a los enemigos de Israel y los acabaron. Jesús habló a la higuera y se secó. ¿Por qué no le hablas a los virus, enfermedades, cáncer, lo que sea, verdad? Como te vuelvo a repetir, Dios es soberano. Si quiere llevarse a alguien, se lo lleva. Pero tú estás haciendo lo que Dios está mandando a hacer. Jesús le habló a la tempestad y se fue. Alma ha tenido una fe, Alma, mi esposa, para eso. Ya les he contado, vienen las tempestades, aquí hay mucho tornado y cosas,
y nos paramos, levantamos las manos ahí en la puerta de la casa, abrimos la puerta y reprendemos al tornado, tomamos la autoridad sobre esa tormenta y se desvía. Lo hemos visto, hermanos, tenemos testimonio de años de eso, ¿verdad? Y un día venía una tormenta hace muchos años, en la 35, y estaba la Interestatal 20, y venía una tormenta derechito sobre la 35, y le iba a pegar a Cristo para las Naciones. Vivíamos en el área de Cristo para las Naciones en ese entonces. Y todos los muchachos ahí en Cristo para las Naciones se hincaron, se pusieron a orar y tomaron la voz de autoridad sobre la tormenta, y todos oraron y se dio la vuelta así como en L, de que venía así, se dio la vuelta para el 20 y esa tormenta le fue a pegar a un campo de un estacionamiento de trailers, de trailers que había, que estaban vacíos, los levantó y los fue a tirar, que sabe dónde, donde no pasó nada. Nadie murió, no pasó nada esa vez. Tomamos la voz de autoridad. Reprende las tormentas, Jesús lo hizo. Pedro le habló al cojo de la Hermosa y sanó, empezó a saltar. Entonces, Alma le habló a unas hormigas que se estaban metiendo una vez, hace muchos años estábamos en México, en un lugar, y le dijo: hormigas, sálganse o las vamos a matar. Entraron por la puerta y se dieron la vuelta en U y se salieron. Hubiera yo grabado eso, pero fue tremendo, mano, ¿no? ¿Cuántas tormentas tienes en tu vida? Repréndelas. Reprende esas tormentas en tu vida. Mira, ve ahí en Mateo. Tormentas de incredulidad. Dejas de creer en Dios porque no te cumplió tus deseos. No puedes hacer eso, Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Mateo 8, 23 al 27. Jesús calma la tempestad. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió los vientos y el mar hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y tú puedes ver en el Nuevo Testamento cuántos testimonios hay de esto, ¿verdad? Y el barco primero no se podía hundir porque Jesús estaba adentro. Jesús no se puede hundir. Jesús vive en tu corazón y tú no te puedes hundir porque Jesús vive en tu corazón. Si es que Jesús vive en tu corazón, si de verdad tú le invitaste a que viniera a tu corazón, ¿verdad? Yo voy a continuar con esto, ¿verdad? Porque quiero hablarte de un montón de cosas y maravillas que Dios quiere hacer en tu vida. Pero antes quiero invitarte, si no tienes a Jesús en tu corazón, aunque hayas ido a una iglesia, te hayas congregado, decirle: Señor, teniste un encuentro personal contigo. Sé que tú moriste por mí en la cruz del Calvario, Señor. Y yo quiero invitarte en esta hora, en esta mañana, que vengas a mi corazón, Señor Jesús. Yo creo que tú moriste por mis pecados en la cruz del Calvario y llevaste mis enfermedades. El castigo de mi paz fue sobre de ti, por tu llaga yo fui curado. Y Señor, muchos se salvan en la rayita, ¿verdad? ¿Cuántos he visto? El de la cruz, ¿verdad? Recibió a Jesús estando en la cruz y falleció, pero se fue con el Señor. No es que te vaya a pasar algo, pero hablo en el aspecto de recibir a Jesucristo en el corazón y quiero invitarte a eso. Él resucitó al tercer día lleno de poder y gloria. Y dice la Biblia que todos a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Hay criaturas de Dios e hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que han nacido de nuevo, los que le pidieron perdón por sus pecados y siguen a Jesucristo como único Señor y Salvador. Aquellos que están obedeciéndole a Él en todas las cosas. No solo que crean en Él, sino que le creen a Él.
Si tú necesitas a Cristo, pon la mano en tu corazón y dile así: Señor Jesucristo, perdóname por todos mis pecados. Perdóname por no tener una buena relación contigo, Señor. Hoy abro la puerta de mi corazón y yo te recibo como Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dame vida eterna. Si lo hiciste de corazón, Cristo ha entrado a tu corazón. Empieza a leer la Biblia, asiste a una iglesia cristiana donde se predique la Biblia. Y Padre, yo te pido por mis hermanas y mis hermanas que empiecen a vivir una vida sobrenatural, normal en el cristiano. Una vida donde acepte los retos, las imposibilidades. Donde se metan los casos difíciles, orar para que ellos puedan ver tu mano. Como he visto tu mano tantos años y te agradezco por todo lo que has hecho por mí, Señor. Cómo me has alimentado, me has salvado la vida. El día que me atropellaron y no me pasó nada. Cómo me salvaste ese día que estaba yo en la prepa, iba a ir a ese meeting que se murió muchísima gente y me bajé del camión. Tú me bajaste. El día que salvaste alma de la muerte y la regresaste, que sanaste a mi hijo Ricardo, Señor. Tantos milagros he visto y he experimentado que no puedo negarme a ti, Señor. Haz lo que quieras con mi vida. Dile, te entrego mi vida. Y si tú quieres manejar a Dios a tu voluntad, pídele perdón a Dios. Y dile, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero quiero moverme en lo sobrenatural tuyo, Señor. Dime qué orar, cómo orar. Ayúdame a declarar tu palabra en las circunstancias, Padre, y a entender cuáles son tus propósitos y tus planes, Señor. En el nombre de Jesús. Te doy gracias por este día, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados.